Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, en la que vamos a seguir estudiando el capítulo 18, en el cual estamos estudiando el final del sueño. ¿Ok? Hola, buenas noches, Alicia. Hola, Mami. Hola, Leti. Hola, Cla. Hola, Luz. Buenas noches. Bueno, vamos a seguir la clase de la semana pasada para las personas que no la hayan visto, ¿verdad? Se la recomiendo porque está buenísima, en donde el maestro nos explica básicamente en dónde nos encontramos. Nosotros creemos que de este lado de la valla, ¿verdad? De este lado del velo, nosotros no creemos que nos retrasamos, creemos que nos adelantamos, que días estamos bien, que días estamos mal, pero el maestro en la clase pasada nos explicaba en dónde estamos, cómo estamos, y nos hablaba, o pues pude mirar una imagen de cuando la mente fue secuestrada, digamos, y en plena oscuridad, y nos hablaba la semana pasada acerca de la luz en el sueño. La luz es salir de esa oscuridad, o sea, ya hay entendimiento, ya hay luz. El tema es que es como cuando hay alguien secuestrado, ¿verdad? Lo sacan de ese cuarto, pero no puede abrir los ojos porque la luz lo ciega, lo cega, no sé cómo se dice. Entonces, ese es el nivel en el que nos encontramos, la luz ya está ahí, el entendimiento está ahí, pero nosotros todavía no abrimos los ojos, ¿verdad? Todavía los queremos mantener cerrados porque todavía nos atrae el sueño, porque todavía hay deseos, porque todavía hay metas, porque todavía creo que este personaje me va a otorgar algo especial o todavía hay deseo de ser especial en el mundo. Entonces, al parpadeo se le llama instante santo. ¿Ok? El parpadeo es un momento en el que desaparece el mundo, un momento en el que desaparece el juicio, un momento en el que desaparece el cuerpo, un momento en el que desaparece la personalidad, y es entonces donde puedo experimentar la totalidad del ser. Ahora vamos a seguir hablando de ese parpadeo, de ese instante santo, de lo importante que es que nosotros parpadeemos más seguido, digamos, ¿verdad? Para poder experimentar la realidad de esa luz que verdaderamente somos y sobre todo que desaparezca el juicio. Lo que dio lugar a que tú fueras salvado o que tú fueras sacado de ese secuestro fue una decisión de entregar nuestra relación al Espíritu Santo. Esa intención de la entrega, voy a entregar esta relación al Espíritu Santo, esa fue una pequeña dosis de voluntad, un pequeño deseo, una pequeña, un momento en el que el diálogo interno dejó de decidir por ti para que tú tomaras una consideración y sí, no es culpable mi hermano de esta situación. O sea, mientras tú creas que el otro es el culpable, no vas a poder entregar nunca tu relación. Pero dice el maestro, en el momento en el que tomas la decisión de entregar tu relación al Espíritu Santo, ¿es por qué? Porque hay un poco de fe hacia tu hermano. Y esa mínima fe es la que te hace salir de ese secuestro de la oscuridad en la que te tenía opacado el ego, ¿verdad? Hemos sido salvados ya. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de la pequeña dosis de buena voluntad, tomando en cuenta que la voluntad dentro de un curso de milagros significa deseo, ¿ok? Vamos a entrar acá para mirar en el mapa y poder ver de qué es de lo que estamos hablando, ¿ok? Esto es el ámbito de la realidad dentro de un curso de milagros. Esto es la realidad. ¿Qué es la realidad? Lo que Dios ha creado a su imagen y semejanza, ¿ok? Por lo tanto, la realidad es eterna, perfecta, invulnerable, total, absoluta, inmutable y todos estos atributos de Dios. Entonces, esta es la realidad o el reino de los cielos. También es vida. También es
conocimiento. Bueno, y ahí hay varios conceptos que van a ir saliendo en el transcurso de las clases para que nos vayamos ubicando. Entonces, ¿verdad? Surge una aparente separación, aparente nomás, porque la totalidad y la realidad de lo que Dios creó seguirá siendo tal como Él la creó, pero el Hijo se empeña en ser independiente de Dios. Pero bueno, ya sabemos, como siempre lo explico, Dios le dijo que no, pero él en su capricho, como no podía ser realidad su intención, se quedó dormido y comenzó a soñar. ¿Qué comenzó a soñar? Entonces acá, este es el ámbito del sueño, ¿ok? Acá está la realidad, acá está el sueño, las fantasías, las ilusiones, ¿verdad? La percepción y bueno, etcétera. Entonces, la semana pasada hablábamos de la luz en el sueño y hablábamos de que este es todo un ámbito, ¿verdad? Todo este lado, aunque ya esté el Espíritu Santo decidiendo, siempre será sueño, ¿ok? Siempre será sueño. Ok. Por ahí. Bueno, entonces este ámbito siempre será el sueño, pero hay un nivel de oscuridad del que hablábamos la semana pasada, un nivel en el que no, en el que el mundo está en contra tuya, todo te sale mal, no le encuentras sentido a la vida, te deprimís, te estresás. Bueno, ese nivel, ¿verdad? Es el ámbito del ego. Pero cuando llega la luz al sueño, que la trae el Espíritu Santo. Es de lo que hablábamos la semana pasada. Es ese instante en el que tú confiaste en tu hermano, porque dentro de un curso de milagros, la única manera de salir del sueño es a través de nuestros hermanos, ¿ok? Entonces, al confiar, ya digamos que esta parte del sueño sigue siendo sueño. ¿Cuál es la diferencia? Que acá hay olvido de la realidad. O sea, para mí mi realidad es lo que sucede en este mundo y el drama y mi edad y mi cuerpo y lo que viví, las funciones que tengo. Esa es mi realidad. Ahí cuando me he olvidado de la realidad. Y acá lo que hay es recuerdo. A ese recuerdo se le llama milagro dentro de un curso de milagros. ¿Ok? Es el recuerdo de la realidad. O sea, yo ya tengo un parámetro de comparación. Ya comprendo, ya entiendo de que hay una realidad tal como Dios la creó y que esto no puede ser verdad. ¿Verdad? Entonces, todo deja de ser importante aparentemente, pero vamos a ver ahora la pequeña dosis de buena voluntad. Acá, en este ámbito de acá, también se encuentra la verdad. ¿Y qué es verdad? Verdad es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Su deseo, ¿ok? El deseo de Dios para su hijo. Su hijo. ¿Cuál es ese deseo? Su perfecta paz. ¿Ok? Y esto es fundamental. Es su perfecta paz. No paz cuando se porte bien, no paz cuando cumpla los 10 mandamientos, no paz cuando se vista decente, no paz solamente cuando honre a su mamá y a su papá, no. O sea, el padre le otorga a su hijo su perfecta paz sin condiciones. Eso nuestra mente separada no lo puede asimilar, no lo puede comprender.
Nosotros para dar algo necesitamos condiciones. Para hacer algo necesitamos condiciones. Yo no puedo ir a mi trabajo si no me pagan, ¿verdad? Yo no puedo darle fidelidad a mi marido si él no me lo da. Aquí es 50-50. Entonces, todo este ámbito de la realidad y de lo que Dios es, no puede ser comprendido con la mente, con nuestra mente humana. Necesitamos ayuda, ¿ok? Necesitamos abrir un poquito, parpadear, porque con el ojo todo visor cerrado no se puede comprender ese ámbito de la realidad que es tan absoluto y es tan total. ¿Ok? Bueno, me voy a apurar porque acá este nivel tiene, y lo voy a poner con minúscula, muchos deseos. ¿Ok? Deseos. No, lo voy a poner con mayúscula. Ok. El deseo acá se fundamenta en el deseo de ser especial. ¿Ok? Esa es la palabra deseo. Acá hay un profundo deseo de ser especial, de que me miren, de superarme, de ir, de adelantar, de ir más rápido que el otro, de ganar, de competir, o sea, esa necesidad de existir, esa que viene de un profundo vacío existencial. ¿Ok? Acá es donde se representa el deseo en el ámbito del ego. Ok, esta lógica se llama ego. Ok, entonces acá hay un deseo. Entonces acá es donde yo reconozco el deseo de Dios para mí. ¿Ok? O el deseo del Padre para mí. Pero verdaderamente en este libro hay algo que se llama lecciones. ¿Ok? Y cuando nosotros estudiamos las lecciones, que es tan fundamental, puedo darme cuenta de que Dios no desea la paz perfecta para mí y que Dios me ha puesto condiciones. O sea que el ego ha fabricado un Dios falso. ¿Ok? El Dios falso del ego es el que te exige, el que tienes que cumplir condiciones. Entonces, cuando tú entras a las lecciones, por eso es tan importante, nosotros podemos venir a esta clase todos los viernes. Pero si no están haciendo las lecciones, esto no va a tener efecto, digamos, rápido, profundo y como debe de ser. Entonces, ¿por qué estoy hablando de las lecciones? Porque hoy vamos a hablar acerca del deseo de Dios para ti. El deseo de Dios no cambia, es inmutable y es eterno. Y es tu perfecta paz sin ninguna condición. Y eso la mente humana no lo puede procesar. Es que no puedo creer que Dios me vaya a dar todo. Aquí dicen a Dios pidiendo y con el mazo dando, no sé cómo. Esa es la lógica del mundo. Entonces, no, hay una verdad y es que Dios te otorgó todo, te creó libre de cualquier necesidad. Entonces, cuando yo entro al proceso de las lecciones, comienzo a darme cuenta de que hay un Dios ¿qué es Dios? Dios es un concepto en la mente. ¿Qué es Leti? Leti es un concepto en la mente. Todo esto son conceptos, ¿ok? Las personas que tú tenés enfrente es un concepto en la mente. Entonces, Dios también es un concepto que es lo que vamos a modificar en un curso de milagros. En un curso de milagros vamos a cambiar el concepto que yo tenía de Dios, ¿ok? Vean que es la misma palabra, pero va a tener diferentes significados, ¿ok? Entonces, dentro del ámbito del ego hay un Dios, dicen que un Dios que creo que es iracundo, que no sé qué, que su fuego consumido, no, bueno, nada que ver, ¿ok? El Dios del que cambia el panorama o que cambia la perspectiva dentro de un curso de milagros no tiene absolutamente nada que ver con eso y es un Dios radical, ¿ok? Y eso es lo que el ego no soporta. Porque, por ejemplo, cuando hay tantas cosas en la práctica, nos vamos a dar cuenta como hay un enfermo y dice, no, bueno, Dios sabe lo que hace. O sea, y ya cuando comenzás
a entender el concepto que te presenta un curso de milagros de Dios, es como que tu mente hace cortocircuito cuando oye esas cosas. O cuando dicen, bueno, se murió, sí, pero pues ya Dios se lo llevó y está descansando. Tu mente hace cortocircuito y dice, Dios no, o sea, Dios no desea la muerte para ninguno de sus hijos y Él no crea cuerpos. O, por ejemplo, también el creer que Dios ha hecho algo dentro de este mundo, ¿verdad? De faltarle el respeto a Dios. O sea, yo lo veo así como, ¿cómo voy a creer que Dios hace cosas que se acaban, hace cosas que cuerpos que se van a engusanar? No tiene sentido. Dios es perfecto y solo crea lo perfecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es todo esto? Esto es un holograma, pero hoy no vamos a hablar de la proyección, ¿verdad? En otra clase vamos a hablar de eso. Ahora estamos hablando del deseo de Dios para su hijo, que es su voluntad. ¿Ok? Y vamos a hablar de que el deseo de Dios para su hijo es la paz perfecta. ¿Ok? Radicalmente, no que con condiciones, no. El padre desea la paz para su hijo y nada más que la paz. ¿Ok? Entonces, ahora bien, vamos a irnos a la lección 185. Vamos a hacer un pequeño repaso. Porque necesito yo que, para que vean la importancia de hacer las lecciones y de uno hacer las lecciones a conciencia, de uno no hacer la lección oyéndola en un audio, de uno no hacer la lección con alguien de YouTube, que está bien, pero cuando yo me entrego y comienzo a leer este libro y a entregarme verdaderamente a la enseñanza del curso, voy a poder contestar las preguntas que están aquí. Y esas preguntas son las que te van a llevar al parpadeo, ¿ok? Del que hablábamos al principio. Entonces, voy a leer solo partes de esta lección porque es larga, pero no nos vamos a detener ahí. Pero el tema es que dice, deseo la paz de Dios. Todos acá creemos que deseamos la paz de Dios. Y esa es la gran mentira del mundo, que cree que está con Dios, que cree que Dios lo ama a él y que él ama a Dios, y que cree y que no, para empezar, experimentan algún tipo de necesidad. No, si estás experimentando algún tipo de necesidad, ni crees que Dios está contigo, eso es una farsa, ni confías en Dios, eso es una farsa, ni tu vida está en manos de Dios, tampoco, eso es una farsa. Si confiaras en Dios, si Dios sintiera verdaderamente que Dios está contigo y si tu vida estuviese en manos de Dios, no experimentaras ningún tipo de alteración mental ni absoluta ninguna necesidad. ¿Okay? Entonces, todo eso nos confronta en las lecciones y nos vamos dando cuenta de que me he mentido toda la vida y me doy cuenta dónde estoy. Eso es lo que hace el curso de milagros, ubicarte en este mapa. ¿A dónde te encontrás? No, pues está bien jodido, metido en el sistema de pensamiento del ego. ¿Ok? Entonces dice el maestro en esta lección, que es la 185, deseo la paz de Dios. Tomando en cuenta que la paz de Dios es el deseo, es la voluntad de Dios. La paz de su hijo es la voluntad de Dios, pero bueno, ya me enredé ahí. Dice el maestro, deseo la paz de Dios. Aquí todos creemos que deseamos la paz de Dios. Bueno, decir estas palabras no es nada, pero decirlas de todo corazón lo es todo. Si pudieras decirlas de corazón, aunque solo fuera por un instante, oigan esto, jamás volverías a sentir pesar alguno en ningún lugar o momento. Recobrarías plena conciencia del cielo, el recuerdo de Dios quedaría completamente reinstaurado, o sea, el milagro se llevará a cabo, y la resurrección de toda la creación, o sea, la santidad del Hijo de Dios, de toda la creación sería plenamente reconocida. No hay nadie que pueda decir estas palabras de todo corazón y no curarse. Ya no podría entretenerse con sueños, o sea, con esas figuras tenebrosas que has hecho de tu hermano. Si tú de verdad desearas la paz de todo corazón, ya no te entretendrías
haciendo figuras tenebrosas de tus hermanos. O creer que él mismo es un sueño, o creer que yo soy este cuerpo. No podría inventar un infierno y creer que es real. Desear la paz de Dios, desea la paz de Dios y se le concede. El día que tú desees la paz de Dios de todo corazón, se te concederá. Ese es el instante santo. El instante santo es la respuesta a tu deseo fiel, a que ya no hay caramelitos que te ofrezca el ego y vas a caer en su caramelo. Ya no hay, ven eso tan radical. Eso es todo lo que desea y todo lo que recibirá. Son muchos los que han dicho estas palabras, pero ciertamente son muy pocos los que las han dicho de todo corazón. No tienes más que contemplar el mundo que ves a tu alrededor para cerciorarte de cuán pocos han sido los que han deseado la paz de Dios. ¿A quién ves libre de necesidades y que no se altera en absoluto a tu alrededor? Ese es el que ha deseado la paz de Dios. Por eso dice el maestro, han sido muy pocos. El mundo cambiará completamente solo con que hubiese dos que estuviesen de acuerdo en que estas palabras expresan lo único que ellos anhelan. Ahora, este es el tema. Tu deseo, de eso vamos a hablar ahora. ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que estás experimentando? Es fácil saber qué es lo que tú estás deseando. ¿Qué es lo que estás experimentando en el mundo? ¿Estás experimentando alguna alteración o necesidad? Bueno, entonces tu deseo es ser especial y no deseas en absoluto la paz de Dios. Desear la paz de Dios de todo corazón, oigan esto, es renunciar a todos los sueños. Es renunciar al diálogo interno y a tu drama mental. Eso no quiere decir que no va a estar ahí. Va a estar ahí, pero voy a tener la capacidad de pasarlo por alto. Que eso se llama perdón dentro de un curso de milagro. Entonces dice, pues nadie que diga estas palabras de todo corazón desea ilusiones o busca la manera de obtenerlas. Las ha examinado, ahí está. Y esto es hacer las lecciones de un curso de milagros. Esto es hacer la práctica de un curso de milagros. Examinar y darme cuenta de que no deseo la paz. Van a haber momentos en los que vas a estar en conflicto y literal va a llegar el espíritu, como lo dice en esta lección, y te va a decir, ahorita mismo puedo otorgarte la paz. Y le va a decir, no. Como yo, vea, en ese momento en el que pude ver esto era, no, yo quiero, era como te libero ahora mismo, y yo, no, yo quiero ese hombre quiero yo. Ay, no. Bueno, como la loquita. Entonces dice, las ha examinado y se ha dado cuenta de que no le ofrecen nada. Ahora procura ir más allá de ellas. Ahí está, ¿verdad? Al reconocer que otro sueño solo ofrecería lo mismo que los demás. Es lo mismo. No importa que sea la figura tenebrosa de tu mamá, de tu papá, de tu hijo. O sea, no, lo que te está ofreciendo es conflicto. Y no deseas la paz, pues. Y si deseas la paz, ¿por qué escuchas el diálogo interno? Bueno, para él todos los sueños son uno y ha aprendido que la única diferencia entre ellos es la forma que adoptan. Así es, a veces se llama mamá, papá, trabajo, dinero, pues cualquiera de ellos suscitará la misma desesperación y zozobra que los demás. Eso es lo que te ofrece tu diálogo interno. Desesperación y zozobra. Y debo ser consciente de ella y sobre todo debo ser consciente que hay placer en esa zozobra y en esa desesperación. Y eso es tocar la locura. Y cuando toco la locura de la mente y la lógica del ego, entonces me asusto y pido ayuda de verdad. Y ahí es donde llega el Espíritu Santo. Entonces dice el maestro, vean qué lindo y por qué es tan importante que hagamos las lecciones leídas.
leídas, por favor, aunque sea una vez en el día, pero leídas. Dedica en el 8, en el párrafo 8, vean qué bello dice el maestro. Dedica hoy tus sesiones de práctica no a desear la paz, sino a escudriñar minuciosamente tu mente a fin de descubrir los sueños que todavía anhelas. ¿En qué área es que todavía quieres ser especial tú? ¿En dónde es donde todavía quieres sobresalir? ¿Cuáles son las metas que todavía quieres alcanzar? ¿A qué te van a llevar? A la desesperación y a la zozobra. O sea, y aquí ya el destino ya está escrito. Entonces dice el maestro, vean esto, por eso les digo, cuando hay una pregunta en el curso, yo debo parar y contestarla y entrar en esa examinar, en esa examinación, no sé cómo decirlo, interna, y ser completamente honestos con el espíritu. ¿Qué es lo que realmente deseas de corazón? Si la paz fuera lo que desearas, la tuvieras. ¿Verdad? Entonces ubiquemos. Si no estoy en paz es porque no la estoy deseando, dejemos de darnos mentiras. Olvídate de las palabras que empleas al hacer tus peticiones. Considera solamente lo que crees que te brindará consuelo y felicidad. Ahí está, ¿verdad? El cuerpo, la apariencia, la imagen, el dinero, mi marido, el carro. Ahí es donde nosotros encontramos según el consuelo y la felicidad. Pero no te desalientes, dice el maestro. Hay salida, ¿verdad? El tema es que nos ubiquemos donde estamos, pero hay salida. Por razón de las ilusiones que aún perduran, pues la forma que éstas adoptan no es lo que importa ahora. No dejes que algunos sueños te resulten más aceptables, mientras que te avergüenzas de otros y los ocultas, ¿verdad? Hay que traer al espíritu todos los sueños, ¿ok? No hay uno que sí, que los vamos a esconder y otros no. Son todos el mismo sueño y puesto que todos son el mismo, debes hacer la siguiente pregunta con respecto a cada uno de ellos. Ok, con ese ídolo, con ese sueño, con esa función, ¿es esto lo que deseo en lugar del cielo y de la paz de Dios? Y eso es lo que justo hablábamos con Claudia durante la semana, ese impacto en donde nos encontramos de que preferimos el drama de este mundo que a Dios. Y que no nos sentimos que Dios nos llena. Y que no sentimos que Dios tenga el poder de resolver los problemas. Ni de dejarme en paz. O sea, tu mente humana, esa es la naturaleza. Entonces, nos vamos a quedar con esta pregunta, ¿verdad? Verdaderamente, dice, ¿es esto lo que deseo en lugar del cielo y de la paz de Dios? Deseamos la desesperación y la zozobra y ojalá en este momento podamos ver que sí. Deseamos la desesperación y la zozobra. Y eso es de locos. Y eso duele. Cuando lo miras, no tiene sentido. Y duele mucho. Entonces, con ese sentir, es donde podemos ir al espíritu y decirle, esto está de locos, o sea, yo no puedo seguir deseando este puto deseo de ser especial, esa necesidad de ser vista, porque lo que hay detrás de ahí es un profundo vacío, ¿verdad? Que no tiene que ver con tu trauma de chiquita, nada que ver ni con tu trauma de chiquito, tiene que ver con que la naturaleza ha adoptado una identidad que no es natural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es íntegra y se siente y se experimenta siendo un pequeño cuerpo. Entonces está mutilada, está adolorida y debemos entrar a ese dolor. Bueno, ya básicamente ya la clase ya está, porque aquí solo me voy a ir con la lectura porque eso era lo que yo quería explicar. La verdad, lo que es la voluntad de Dios, el deseo de Dios para su hijo y que el día en que tú unas tu deseo, ese día que de verdad digas,
hoy deseo la paz. Te unes. Vean qué bello lo que sucede, porque hay una unión. Aquí está el deseo de Dios para su hijo. No, pero yo ando allá con el deseo de alcanzar este sueño, con el deseo de este marido, con el deseo de que mi hijo triunfe, con el deseo. Pero llega un momento en todo mi proceso, en toda esta práctica, en donde veo toda la locura, en donde veo que no tiene sentido, en donde veo todo esto, y por un instante digo de todo corazón que deseo la paz de Dios. Entonces la paz de Dios siempre está aquí, pero yo ando por allá y por allá y por allá. Entonces, pero va a haber un momento en el que me voy a unir a Dios y vamos a ser iguales, porque yo voy a desear lo mismo que Él desea. Para desear la paz de Dios, debo abandonar todos los juicios hacia mis hermanos. O sea, que no tengan absoluto valor. Y de eso hablábamos la semana pasada y hablábamos de unos paquetes de información que lo quería hacer un poquito más porque siento que quedó como que era información de conocimiento o de información del pasado o algo así, y no, tiene que ver con paquetes de información de la realidad, ¿ok? Experiencias de realidad, instantes santos o parpadeos más largos, ¿ok? Que obviamente son sumamente inspiracionales y te van a traer y te van a dar todo otro panorama del mundo. Entonces, dice, vamos a comenzar ahora, vamos a estudiar el capítulo 18, el final del sueño, y el epígrafe 4, que es la pequeña dosis de buena. Antes de que entres, el curso siempre nos habla de que la voluntad de Cristo o la voluntad del Hijo de Dios es la voluntad de Dios, ¿cierto? O sea, que comparte la misma voluntad. Claro. Y yo estaba convencida que era pues la unicidad, ¿no? La perfecta unicidad. Sí, pero ahora, sí, no, pues yo no sé, yo ahorita en este momento, entonces como que me entra la duda, yo digo, porque nunca lo había visto así. ¿Deseo realmente la paz de Dios? Porque esa es la voluntad de Él para mí. Entonces, porque uno dice como en el curso, ¿no? Pues la voluntad de Dios es que la perfecta unicidad de su Hijo con el Padre. Exacto, pero pues uno como... Ser uno eternamente, ¿verdad? Sí, pero uno como mente humana no nos alcanza a imaginar eso, porque uno no tiene la concepción para poder ni siquiera imaginar mínimamente qué es eso. Ajá. Pero ahorita que me dices que la voluntad de Dios para su Hijo es la perfecta felicidad, y si mi voluntad es la perfecta felicidad, ahí es donde yo digo, o sea, como que la perfecta paz, ahí es donde yo digo, porque si lo decimos la perfecta felicidad, entonces de pronto el ego entra por allá y nos dice, no, la felicidad es de esta forma, ¿no? Ajá. Pero pues la perfecta paz, uno dice, wow, o sea que realmente es muy profundo, eso es muy profundo, es tan profundo que es estar en un estado tal vez de contemplación, pienso yo, no sé. Totalmente, porque es ausencia de necesidades. Entonces imagínate una experiencia en donde no haya ya necesidad de moverte para allá, de hacer allá, de hablar allá, de terminar esto, de alcanzar o sea, ya no, es una completa quietud. Ahora, esta completa quietud es en la mente que va a estar completamente conectada o inspirada con el canal, que es la descarga del paquete de información, y quizás te digan que tenés que ir y hablar con esa persona, o que quizás que abras un ashram, o que quizás te quedes en tu casa meditando, pero siempre va a ser, o sea, no va a haber miedo del mañana, no va a haber preocupación del futuro. ¿Por qué? Porque no va a haber ningún tipo de necesidad, y ya hemos hablado acerca del tiempo, que como es ahora, será tu futuro, y ya lo tienes claro que no es un tiempo lineal, sino que es de que yo debo cuidar ahora, porque eso es lo único que a mí me garantiza mi futuro. Entonces, cuando uno se da cuenta, porque yo me hice la pregunta, ¿deseo la paz de Dios? ¿Realmente deseo la paz de Dios? Y yo dije, no, porque todavía voy a entrar. Entonces me imagino que es la pequeña dosis de buena voluntad para estar eligiendo poco a poco para... Exacto. Entonces, el tema es que
ahora vamos a hablar acerca de que no se necesita tanto, es un pequeño deseo y que nos vamos a dar cuenta de que cuando nosotros decimos no, no la deseo, es normal. O sea, porque a veces eso te causa culpa, ¿verdad? Y no tiene sentido la culpa en el aprendizaje desde ninguna perspectiva. Entonces, debo darme cuenta de que el nivel de la mente humana representada por el cuerpo y el personaje jamás deseará la paz por naturaleza. ¿Ok? No puede desear la paz porque por naturaleza desea el conflicto. No hay ningún problema con el tema, es que reconozcamos esto. Pero tu otro nivel, el del ser, el de lo que tú verdaderamente eres, en donde está la luz, en donde está la chispa que recuerda, siempre deseará la paz. Entonces, en tu experiencia te vas a dar cuenta que un día desearás la paz de todo corazón y entonces ya sabrás quién te acompaña. ¿Verdad? Como decía el maestro la semana pasada, siempre estoy contigo. Lo conocerás, lo verás a través de tus hermanos, o sea, ya comenzás a tener experiencias muy sutiles, mucho más, no tan burdas, no tan humanas, sino que comenzás a tener ya situaciones muy bellas en tu experiencia, que eso es la experiencia del mundo real. Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy, la pequeña dosis de buena voluntad. Entonces, tomando en cuenta el ejemplo, ¿verdad? Del secuestro, de que salimos de ahí, de que tengo los ojos cerrados, ya estoy en la luz, pero no los puedo abrir todavía. El instante santo es el parpadeo, ¿ok? Es lograr abrir por un instante los ojos y que desaparece el mundo en ese instante. Desaparece el cuerpo, desaparece la personalidad, desaparece absolutamente todo. Entonces dice, el instante santo es el resultado de tu decisión de ser santo. Entonces, recordemos que, vean esto, yo, Leslie, este cuerpo que tú ves aquí, parece ser que aquí me está diciendo el maestro que es mi decisión de ser santa. Pero la Leslie está dirigida por el ego, que le dice que ella toma decisiones, pero en realidad no toma decisiones ella, sino que las toma él. ¿Sí están captando? O sea, entonces la decisión de ser santo, ¿de quién? ¿Quién va a tomar la decisión de ser santo? Exacto, no es tu decisión y de eso vamos a hablar acá, de que tú no tienes que hacer nada para que se dé esa decisión. Lo que sí puedes hacer es mirar constantemente que no deseas la paz de Dios y que no tiene sentido que no la desees. Hasta ahí llega tu trabajo, porque el trabajo nuestro es la mirada de la devastación. Nosotros vemos la locura. Entonces, cuando veo la locura, puedo tener peticiones reales. Entonces, el instante santo es el resultado de la mente, ¿verdad? De ser santa. No es tuya, no te corresponde a ti, no es una decisión tuya. Esa decisión ya la tomó Dios. Y tú solamente tienes que reconocer que Él ya decidió por ti. Cuando te creó, ya decidió tu santidad. Entonces dice, el instante santo, ese parpadeo, es la respuesta de ese deseo de Dios. Desearlo y estar dispuesto a que llegue precede su llegada. Ahí está. Entonces, cada vez a medida que vaya en la práctica yo, de todo el año de las lecciones, más todos los 6 años que llevo después en la práctica, dándome cuenta que no tiene sentido, que no deseo la paz, que no tiene sentido, que escojo la zozobra, que no tiene sentido. Entonces, eso me va alejando de la locura y me va trayendo a la paz. ¿Ok? Pero mi trabajo es estar viendo que constantemente la mente, y primero voy a creer, ay, yo elijo el conflicto, yo elijo y me va a dar culpa. Todo esto forma parte del proceso, va a llegar un momento en el que te vas a dar cuenta que es el ego el que constantemente decide por el conflicto, que no tiene nada que ver contigo, y te vas a dar cuenta también que la decisión de la paz tampoco tiene nada que ver con el cuerpo. ¿Ok?
sino que son, hola, dime, te veo como que querés preguntar. Sí, es que no sé, de pronto el ejemplo sea apropiado cuando dice que la mente no desea la paz. Mira que cuando yo saco a mi perrita a hacer popó, yo siempre traigo sus deposiciones y la meto en el sifón del patio y después le echo agua, ¿sí? Y precisamente ayer se cayó, cuando yo metí el popó, salió una chispa y me cayó en el ojo. Y yo, lógicamente se activó el programa y dijo, yo de esto me muero. Pero inmediatamente el espíritu me rescató y yo dije, no, porque le estaba dando un mandato. O sea, Claro, estaba realmente aceptando el mandato del ego. Y en ese momento el espíritu de una vez me dijo, puedo cambiar los pensamientos que me causan dolor. Puedo cambiarlos. Entonces comencé a repetirla y comenzó a traerme imágenes, o sea, como para que comparara que es una creencia y me mostró, creo que es el río Támesis, el más podrido del mundo, o sea, el más contaminado del mundo. No recuerdo cuál es, no sé si es ese, y que supuestamente la gente se mete allá con toda esa cantidad de bacterias y todo, que es porque supuestamente están purificando su espíritu, algo así. Entonces él como que me lo mostró y me mostró así, de una vez me puso como les estoy contando. Y entendí que si allá no se mueren metiéndose en esa podridumbre, aquí es la... Pero entonces acepté un mandato muy fuerte de él y es eso, no deseo la paz, ¿sí? Eso fue, no deseo la paz. Exacto. Pero entonces el espíritu me llevó a decir, puedo cambiar los pensamientos que me causan dolor, pero fue inmediato. La orden llegó aquí a ese lado y ese de una vez llegó hasta acá. Exacto, esa es la práctica del curso. Eso, como tú lo has dicho, es así. Siempre y va, ¿por qué? Porque ya está desprendido, ya es como que hubo un desprendimiento de la mente separada con la mente del espíritu, con lo que es el cuerpo. Entonces puedes observarlo y te vas a dar cuenta de que es, para empezar, vean cómo dijo Claudia, el programa respondió. ¿Verdad? Ya desde ahí te dice que ya la mente ya está entrenada y que reconoce que no fui yo la que dije eso y que, ¿por qué? Porque si Claudia cree que es ella la que pensó esto, entonces entra en pánico. Cuando yo creo que eso, que mis pensamientos son esos, que el programa tira, entro en pánico. Y ahí es donde no logro escuchar la voz del espíritu, porque el ego te tiene secuestrada. Entonces, en cambio, nosotros ya estamos en el nivel del entendimiento, por lo tanto, puedo tener las dos opciones y decidir, ¿verdad? Pero siempre el espíritu llega y te rescata, así como lo acaba de decir Clara. Ok, entonces dice, vean esto, el tema acá es que nos demos cuenta de que no hay nada que este personaje y desde el nivel de la forma se pueda verdaderamente hacer para que llegue para que el deseo de Dios se lleve a cabo, porque ya es un deseo que ya se llevó a cabo. Pero bueno, vamos a ver. Es como una paradoja todo este epígrafe, por eso lo apoyé con esta lección. Preparas tu mente para él, o sea, para ese parpadeo, para el instante santo, en la medida en que reconoces que lo deseas por encima de todas las cosas. Cuando voy en el proceso de reconocer que no deseo la paz, me canso, lloro, veo que prefiero al marido que la paz, prefiero el dinero que la paz, prefiero, creo yo, que el trabajo más que la paz. Cuando comienzo a darme cuenta de todo eso, que son niveles de conflicto interno bien grandes, entonces atrás va a llegar un momento en el que por más que el ego te ofrezca el mejor trabajo, a mí no se imaginan a ustedes cómo me han ofrecido, que no sé cuánto dinero voy a ganar por dar cursos de tarot, que no sé cuánto dinero voy a ganar por hacer terapias, que no sé cuánto. Sí, pero es que no, yo quiero mi paz.
Gracias. Entonces va a llegar un momento en el que verdaderamente tú vas a verte que ya no entras en los juegos del ego, sino que tú ya sabes qué es lo que te da paz y ahí te vas a quedar. Aunque el ego te diga, con esto resolverías tu vida, con esto todo se arreglaría, con esto tu marido no se fue. Sí, pero yo quiero estar en paz. Yo entonces voy a entrar como a ese nivel profundo y voy a ver a las dos mentes, una decidiendo el conflicto y voy a ver también la otra decidiendo la paz. Pero quiero que entiendan esto, que son dos niveles de la mente decidiendo cosas distintas, ¿ok? Entonces, no es el mismo nivel. No es necesario que hagas nada más. De hecho, es necesario que comprendas que no puedes hacer nada más, ¿verdad? No trates de que el personaje elija la paz, porque su naturaleza es el conflicto. Entonces no la va a decidir y vas a luchar y te vas a cansar por gusto. No te empeñes en darle al Espíritu Santo lo que Él no te pide. Ok, aquí viene otro tema que es los rituales. ¿Verdad? Que a veces creemos que para alcanzar la paz yo tengo que ir a que me hagan una limpia, que para alcanzar la paz yo me tengo que vestir de blanco, que para alcanzar la paz yo tengo no sé, cualquier ritual espiritual o religioso ir a misa todos los domingos. Es mentira, la paz te pertenece y no tenés que hacer absolutamente nada para alcanzarla, ¿ok? Ya es tuya, solamente tenés que reconocerla. Entonces dice, o de lo contrario, creerás que el ego forma parte de él. Ahí está. Entonces ya crees que Dios es el ego, que el que te exige es el ego. Y confundirás a uno con el otro, ¿ok? Si vos crees que para alcanzar la paz tenés que meditar a las 3 de la mañana todos los días, eso ya no forma parte de la realidad. Ya ahí ya hay un requerimiento y que, ay, hoy no estoy en paz. Vean cómo te la juega el ego. Ay, es que hoy no me desperté a las 3 de la mañana a meditar. O sea que hoy le permito que me haga leña todo el día. Vean y parece bien espiritual que levantarme a las 3 de la mañana, o las señoras que se levantan a orar a las 3 de la mañana. Ay, es que hoy no sé, me sucedieron un montón de cosas, la licuadora se me arruinó, el horno se me arruinó, la refri, es que no me levanté a orar. Y vean cómo a través de eso le abro la puerta al ego y le digo, entra y acaba con mi casa. No tiene sentido, por eso yo debo ser intransigente. Siempre el ego te va a decir, ah, es que no oraste, no pasa nada, así que la paz me pertenece. ¿Por qué? Porque no soy este cuerpo, sino que soy el Hijo de Dios. Entonces dice, no es necesario que hagas nada más, de hecho no es necesario, ya me quedé aquí. Ok, el Espíritu Santo pide muy poco, ¿ok? De hecho no te pide nada porque la paz te pertenece. Él es quien aporta la grandeza y el poder. ¿Por qué estás tratando de vos a ponerle poder a tu ritual? Ay, hoy lo voy a poner porque hoy solo tengo, ¿qué? Hoy solo tengo ciprés, no tengo palo santo. Entonces parece que el palo santo es más poderoso para la limpia y la armonización de la... No, entonces debo entender yo que Él es quien aporta grandeza y el poder. Y eso es lo hermoso del curso, y es que te pone en tu lugar, pone en el lugar al ego y pone en el lugar que debe ir el Espíritu Santo. Por eso hemos hablado tanto de la rendición. Ríndete, no eres tú. Ríndete, tú no puedes perdonar. Ríndete, tú no puedes pensar. Ríndete, tú no puedes sentir. Todas esas son las capacidades de la mente. Hay que irnos rindiendo, rindiendo. ¿Qué te dice el maestro? Entra al campo de batalla sin armas. No lleves armas al campo de batalla. Deja que el ego mate. ¿Qué es lo que el ego puede matar? Tu deseo de ser especial. Si él a lo único que apunta es a tu deseo de ser especial, sos miserable, sos fracasado, no lo hiciste, no podés, te ves feo. ¿Y qué es eso?
El personaje. Entonces, entra al campo de batalla y que te haga leña. Y cuando te diga miserable, sí, sí, yo soy la miserable. El fracasado, sí, sí, aquí está, yo soy la fracasada. Y sin ningún problema. Ahí ya no te va a poder agarrar de base. No confíes en tus buenas intenciones, ¿verdad? De que voy a hacer el ritual con buena intención, pues tener buenas intenciones no es suficiente. Esto no quiere decir que no vamos a hacer todo ese tipo de cosas, yo las hago, pero porque me encanta hacerlas, no porque yo crea que voy a ser más santa o menos santa si pongo palo santo o si no paso el palo santo por la casa. Pero confía implícitamente en tu buena voluntad. Ahí está. Confía en tu deseo. Yo deseo verdaderamente la paz, por lo tanto va a llegar. ¿Verdad? Eso es todo lo que tú tienes que tener la fe. En tu deseo legítimo, fiel, transparente, verdadero, independientemente de lo que pueda presentarse. Concéntrate solo en ella, o sea, en tu buena voluntad. Y no dejes que el hecho de que esté rodeada de sombras te perturbe. Esa es la razón por la que veniste. Si hubieses podido venir sin ellas, no tendrías necesidad del instante santo. No vengas a él con arrogancia, ¿verdad? Creyendo que vos alcanzaste la paz porque te subiste a una montaña y allá estuviste con los chamanes. Eso es arrogancia. No has hecho nada vos para lograr la paz. Vean la arrogancia del ego y aparte de eso que yo me la merezco porque yo fui a subir la montaña y estuve con los chamanes y el otro no lo ha hecho. Entonces yo me la merezco, pero vean, le estoy hablando de la espiritualidad. No vengas a él con arrogancia, dando por sentado que tienes que alcanzar de antemano el estado que solo su llegada produce. El milagro, o sea, el recuerdo de la realidad o el instante santo, reside en que estés dispuesto a dejarlo ser lo que es. Y en esa muestra de buena voluntad reside también tu aceptación de ti mismo tal como Dios dispuso que fueses. La paz va a llegar. No hay nada que tú puedas hacer. Y todo lo que debemos enfocarnos es en que no ha llegado porque no la deseo. Eso es todo. Si hoy no estás experimentando la paz, no es porque no haya llegado, no es porque no esté ahí, no, es porque todavía no la deseas. Todavía hay un incesante deseo de ser especial y de alcanzar algo en este mundo. Y de creer que esto te puede dar más que lo que te ofrece el cielo. Eso es todo. Entonces dice, la humildad, o sea, el no sé, el no voy a hacer nada, la humildad es no moverme, estar en estado contemplativo, jamás te pedirá que te conformes con la pequeñez. Pero sí requiere que no te conformes con nada que no sea la grandeza que no procede de ti. Y aquí está hablando de Dios, de la realidad, de lo que Dios creó, del Hijo de Dios. La dificultad que tienes con el instante santo procede, aquí está, de tu arraigada convicción de que no eres digno de él. Ahí está. Es la brecha. ¿Por qué no estás experimentando la paz, la ausencia de necesidades y todo esto? Porque hay una parte de ti que cree que tiene que hacer algo para lograrla y no ha hecho ese algo, por lo tanto cree que no lo merece. O sea, pero en la realidad ahí está. Vean que todo es una creencia y que es una creencia, un pensamiento al que le he otorgado valor. Entonces debo trabajar en la radicalidad de que Dios desea la paz para mí y no voy a permitir nada que no sea la paz. Aunque el ego te esté diciendo que está completamente justificado, que ahora no hayas pagado la lavadora porque te gastaste el dinero en tal cosa, otra. Y vos decís, sí, no, pero es que en ese instante, así como Claudia acaba de decir con lo del popó del perrito, en ese instante vas a oír la voz del Espíritu Santo diciéndote, Dios desea la paz para ti. No importa si te lo gastaste en algo bueno, si te lo fuiste a chupar, no importa si lo gastaste en droga, no importa, Dios quiere la paz para ti.
Está verdaderamente, imagínense este caso. No tengo hoy el dinero para el pago de la lavadora, supongamos, y resulta que porque si me lo gasté, imagínense, no tenía dinero para la comida, pero siempre justifico que no tenga el dinero hoy. O, por ejemplo, si me lo gasté en drogas, imagínense la culpabilidad. No fue ni por darle de comer a mi hijo, sino que por ir a comprar drogas. Parece tan justo que hoy no tenga para el pago de la lavadora, ¿verdad? O sea, ese es el nivel del ego. Y entonces tú crees que no te lo mereces. ¿Y qué es lo que te mereces? El karma. Y comienza y el ego con todo. O sea, no solo te va a sacar eso, te va a sacar el otro y el otro y el otro. Entonces, el tema es la brecha en la que yo le permito al ego que entre a mi experiencia. Eso es lo que yo debo erradicar. No importa que me lo huelí o que me lo fumé o que no importa porque esa decisión no la tomaste tú. Esas son las decisiones que el programa toma. Y en el instante de que tú puedas darte cuenta que es un programa el que está decidiendo por ti, vas a poderte perdonar. Vas a poder decir y pasar por alto eso y decir, Dios desea la paz para mí. Y decirle al ego en la cara, dime. Pero soy responsable, aunque es el ego, pero también soy responsable de la acción. No, eso es una paradoja porque el curso dice que soy responsable de lo que hago y de lo que, pero lo está diciendo en el nivel de la mente. De lo que en todo caso fuese responsable es de permitirle al ego que él domine tu experiencia, ¿verdad? Okay. Pero de las decisiones que toma el ego, no, tú, Ceci, como cuerpo, no sos responsable. En absoluto. Porque es un programa, amiga, que es el que responde en automático. O sea, si en tu programa está drogadicta, vas a irte a todo el dinero que te llegue, te lo vas a ir a gastar. Y eso es hermoso porque cuando yo tenga al drogadicto enfrente, me voy a dar cuenta que es que no es que él no quiera. Es que hay un programa instalado en él que actúa y actúa. Y cuando yo lo experimente, voy a darme cuenta de que así es. Cuando yo entrene mi mente, me voy a dar cuenta de que así es. ¿Verdad? Porque es como lo que Claudia dijo, ese pensamiento que salió de me voy a morir de esto, ella puede saber que no fue ella. Cuando yo ya estoy en el nivel de observación, me voy a dar cuenta que surge el pensamiento. Yo creo que les he contado un día, iba corriendo y de repente comencé a tratar a una persona desde aquí, perra, maldita, pero era una cosa como que los pensamientos salían de algún lugar y ahí fue donde yo pude ver de dónde está surgiendo esto, ¿verdad? Como lo decíamos el otro día en la clase, yo no soy así, ¿qué me pasa? Es todo eso que yo no puedo comprender, es todo eso que surge en el nivel de la ira. Mi esposo me dijo un día de esto, ¿será la menopausia que te va a pegar fuerte? ¿Ves? Como yo le permito y te pone a dudar. Y te pone a dudar, ¿verdad? Y decís sí. Y después ves en el programa que están hablando de la menopausia y justo lo que a vos te pasa. Entonces, es un programa tan armado que justifica el conflicto en tu experiencia. Y esa es la fuerza mental, digamos, que aplica el espíritu y es donde vos comenzás a decir, no, fuiste tú, no, yo no tengo por qué pagar por eso, no, es el programa actuando, no. Y es donde comenzás también, porque es hermoso en todo este proceso, en donde el espíritu te lleva a ese momento de niña, en donde, por ejemplo, yo decidí ser gorda, en donde el momento justo donde yo decidí que los hombres fueran como he decidido que sean, en ese momento, porque el programa se instala de los 0 a los 7 años, ¿verdad? Por eso el programa de Claudia y el mío no es el mismo. Porque en ese nivel es donde se van armando el guión del programa que cada uno va a tener de acuerdo a esas experiencias que al final también ya están programadas, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a seguir. No es necesario que la fuerza de tu buena voluntad proceda de ti. Por eso no nos preocupemos
de que yo elijo una y otra vez el conflicto. Claro, es normal. El tema es que tengo que ver que es normal en el nivel del cuerpo y es ahí en el nivel de la personalidad. Y ven, es ahí donde agarramos la fuerza para decir, ya no quiero este puto personaje miserable de mierda. No lo quiero. Ya no me importa que sea especial, ya no me interesa, o sea, pero de verdad tengo que ver yo cómo el programa actúa, el programa decide, el programa me mete en problemas, el programa me hace tomar, el programa me hace fumar, el programa me hace irme a dejar a mi mujer e irme con otra mujer. Vean que ustedes no quieren, hay algo que lo hace. Y cuando yo entienda eso, voy a entender a mi marido que se fue con la otra y voy a entender que no fue él. Y entonces ahí el problema es que ahí viene la posibilidad de perdón y ahí es donde viene el conflicto de que yo no quiero perdonar completamente y no quiero la paz verdadera. Yo quiero tener a este vengándome toda la vida y tirándole la comida, si es que lo perdono. Si no, sin casa y en la calle. ¿Ya? Entonces todo esto, vean lo que todo el tramafaz del ego y del programa de cómo tiene todo fríamente calculado. Por eso es tan importante que nosotros no tratemos de pelear con el ego, porque él te va a ganar siempre. Entonces no peleemos con él. Anda al Espíritu Santo y decirle, yo con este no voy a pelear. ¿Qué bobito pone a pelear con algo enorme? Y nosotros nos la llevamos de, ay, que este ego no me deja en paz. Y déjame en paz. Y que cállate ya. Y que no, o sea, no, él sabe todos tus traumas. Él sabe todos tus deseos perversos. Él sabe todo, porque es él. Entonces no puedes tú ponerte a pelear con eso. Es demasiado grande. Entonces, ¿qué dice el Espíritu? Ríndete ante el ego y ríndete ante mí para permitirme que yo entre y te saque de la locura, pero lo va a hacer el Espíritu. No es necesario que la fuerza de tu buena voluntad proceda de ti, sino únicamente de su voluntad. El instante santo no procede únicamente de tu pequeña dosis de buena voluntad. Es siempre el resultado de combinar tu buena voluntad con el poder ilimitado de la voluntad de Dios. Y vean qué bello es esto, porque el poder viene de la realidad. Esos niveles en donde vos vas a dejar de escuchar al ego, aunque te esté ofreciendo lo que te esté ofreciendo, es porque ya es el poder de Dios el que está actuando en ti. Y te vas a dar cuenta de que eso tú nunca lo hubieras logrado. Entonces dice, te equivocabas cuando pensabas que era necesario que te preparases para él, ¿verdad? No es necesario prepararnos ni hacer nada para ese momento. Ya se nos dio. Es imposible hacer arrogantes preparativos para la santidad sin creer que es a ti a quien le corresponde establecer las condiciones de la paz, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, una fecha especial del día del Arcángel Miguel, ese día llega la paz, o sea, es como que yo hago algo y si ese día no puse la vela azul y se me olvidó la vela azul, ya no llega el Arcángel Miguel y entonces, ¡ay, no, qué terrible! Estar dependiendo de todo eso para alcanzar la paz, no tiene sentido. Dios las ha establecido ya, ¿ok? Las condiciones de la paz, Dios ya lo decidió. Dios ya decidió, tú no tienes que decidirte por la paz porque es que Dios ya lo decidió por ti. ¿Por qué lo vas a decidir vos si Él ya lo decidió? Dichas condiciones no dependen de tu buena voluntad para hacer lo que son. Tu buena voluntad es necesaria solo para poder enseñarte lo que son. Si sostienes que no eres digno de aprender esto, estarás interfiriendo en la lección al creer que tienes que hacer que el alumno sea diferente. Tú no lo creaste ni tampoco puedes cambiarlo. ¿Cómo ibas a obrar primero un milagro por tu cuenta y luego esperar a que se haga uno por ti? Limítate simplemente a hacer la pregunta, ¿ok? ¿Deseo verdaderamente la paz de todo corazón? Esa es tu pregunta. Esa es la pregunta, pero contestala y te vas a dar cuenta
de cómo el ego responde. No, y te vas a dar cuenta que es el programa contestando. Y es ahí donde vas a alejarte del programa y vas a ver al ego diciendo no, como en las películas ustedes ven que hay momentos en los que ya solo ves las bocas, pero ya no, como en cámara lenta, pero ya no se escucha lo que dice. Vas a ver al ego diciendo, no, quiero conflicto, no, yo quiero ese marido, no, yo quiero que mi hija haga lo que yo quiero, y te vas a ir alejando y viendo cómo el ego sigue diciendo que no, pero hay una parte de ti que desea la paz de tu corazón. Y allá el ego muy borrosamente diciendo no, encaprichado, porque ese no me calla. Ese va a seguir teque y diciéndote por qué. Y tú cada vez alejándote más de toda esa locura y diciendo, pero yo deseo, hay esa parte de ti que verdaderamente desea la paz. Y es ahí en donde el ego se acalla. Es ahí en donde el ego desaparece. En su gritadera, pero desaparece de tu oído, de tu vista, de tu lógica. Porque tu lógica la tenés que volver intransigente. Es que el padre ya determinó la paz para su hijo. Pero sí entienden que tenemos que darle vuelta a toda la programación religiosa que tiene el personaje, a toda la programación familiar que tiene el personaje. Parece muy difícil, pero el Espíritu Santo lo hace al instante. ¿Por qué? Parece difícil para la mente humana y no solo es difícil, es imposible. Porque imagínate yo desprenderme de todo el programa religioso que tuve. Y aparte si estuve en 3 religiones. Aparte de eso, mi abuelita y mi abuelito. Y después, o sea, date cuenta de que no hay manera de que tú lo puedas hacer. Eso debe venir de la realidad y lo debe hacer el desprogramador que es el Espíritu Santo. No estemos tratando de hacerlo nosotros. Entonces dice el maestro, bueno, me voy a ir ya de corrido porque ya es tarde. Entonces dice, limítate a hacer la pregunta, ¿deseo verdaderamente la paz? La respuesta se te dará. No trates de contestarla, trata simplemente de recibir la respuesta tal como se te dé. Al prepararte para el instante santo, no intentes hacerte santo de antemano, ¿verdad? No estés tratando de poner vela ni 100, bueno, si querés sí, pero no es necesario, puede ser en cualquier lugar. Al prepararte para el instante santo, eso sería confundir tu papel con el de Dios. La expiación no puede llegarles a los que piensan que primero tienen que expiar, sino solo a aquellos que simplemente le ofrecen su buena voluntad para que de este modo hacer posible su llegada. La purificación, otro ritual, ¿verdad? Que parece ser que yo tengo que purificar el cuerpo, la mente, el espíritu. No, el espíritu es puro. No necesitamos hacer ningún tipo de purificación. Ya ese nivel de la mente es perfecto y puro. Entonces dice, la purificación es algo que es únicamente propio de Dios y ya te lo dio, la pureza. Y por lo tanto es para ti. En vez de tratar de prepararte para él, trata de pensar de esta manera. Y aquí dice el maestro que esta debe ser mi lógica mental para estar lista para el instante santo, ¿verdad? Yo que soy anfitrión de Dios, soy digno de él. Pero vean esto, que cuando yo estoy diciendo yo que soy el anfitrión de Dios, no estoy hablando de la tonta de la Leslie. Esta tonta, pasmada, miserable, no es digna de Dios. ¿Sí? Quiero que vean que ese es un nivel que debo salir de ese nivel. ¿Cuándo voy a salir? Cuando vea lo verdaderamente miserable de esta que decide el conflicto una y otra vez. Entonces voy a decir, ya no quiero eso, ya no quiero entrar en el tema de esa necesidad de ser especial, ya no. Y entonces cuando voy diciendo, ya no quiero eso y no tiene sentido, eso es de locos, no sé qué, me voy acercando a lo que verdaderamente soy. Y entonces se vuelve más fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo digo, yo que soy el anfitrión de Dios, estoy hablando de este.
No estoy hablando de la tonta que siempre quiere pelear y que le encanta el conflicto. Estoy hablando de mi realidad, del ser. Yo que soy el anfitrión de Dios, soy digno de Él, aquel que estableció su morada en mí, ¿verdad? Y en este Hijo de Dios están incluidos todos, toda la filiación. En mí la creó como Él quiso que fuese. No es necesario que yo la prepare para Él, no hay nada que hacer, no hay nada, ningún ritual, no hay nada, condición, no hay condición para la paz, sino tan solo que no interfiera en su plan para reinstaurar en mí la conciencia de que estoy listo, estado este que es eterno. ¿Por qué estoy listo? Porque es lo que Dios creó. Ya estoy listo, siempre estoy listo para la paz. Este está listo siempre para la paz. No tiene que hacer absolutamente nada y no tiene que estar en algún lugar ni tiene que haberse bañado para alcanzar la paz. Entonces dice, no tengo que añadir nada a su plan. Si ven esa rendición de rendirme al plan de Dios, ¿por qué yo no me rindo al plan de Dios? Ah, porque este como es un crack, vea, el abusivo, ay, espérenme, el abusivo se ha vestido también de Dios. Entonces yo en este plan no confío. En este plan de ese Dios no confío. Por eso no me rindo a ese plan. Porque ese es el que enferma si no te portas bien. Ese es el que te mata, ese es el que te lleva, ese es el que su voluntad puede ser que te quiten el trabajo, ese es el que su voluntad puede ser tu divorcio, ese es el que, ven que estamos hablando de dos cosas completamente distintas. Pero cuando yo reconozco este nivel, puedo rendirme al plan de Dios. Y sobre todo, y es tan importante, que puedo tener clarísimo que sé si puedo verla en este instante, ¿qué te digo? Con algún problema o algo, pero mi perspectiva, como conozco el plan de Dios para mí, conozco el plan de Dios para ella. Y es ahí donde yo no abono a la enfermedad, a la necesidad, al conflicto, porque sé que pase lo que pase, o ella crea lo que crea, la paz va a llegar. Porque mi padre no abandona a nadie, porque no me abandonó a mí, no va a abandonar a nadie. Estoy segurísima de eso porque sé de quién les estoy hablando. Entonces dejo de preocuparme que cambiar la vida de mi hijo, que ayudarle a mi tía, que hay que hacer esto, que hay que ir al otro, que es que si no voy yo no van a poder, que es que no, o sea, vean cómo se acaba todo ese estrés externo. ¿Por qué? Porque pongo mi confianza, es ahí donde comienzo, claro, cuando me doy cuenta y le digo a Dios, mira, yo me he dado cuenta que yo verdaderamente no confío en vos, pero quiero aprender. Y cuando tú lo dices de todo corazón, eso se aprende en un instante. Entonces dice el maestro, más para aceptarlo tengo que estar dispuesto a no sustituirlo por el mío. Ahí está. Y eso es todo. Añade algo más y estarás simplemente desvirtuando lo poco que se te pide. Recuerda que fuiste tú quien inventó la culpabilidad. Está hablando de ¿verdad? No está hablando de vos, Ceci, Claudia, Leti, porque ese es un cuerpo que es miserable y que no va a tener ese poder de fabricar mundos y ni siquiera saben lo que va a pasar mañana. Pues. O sea, este personaje es un ignorante, tonto y de todo. Y hay que verlo como lo que es para que lo abandonemos. Entre más miserable seas, más rápido vas a reconocer la grandeza del Hijo de Dios. Entonces dice, no sé dónde voy, creo que voy por aquí. Bueno, recuerda que fuiste tú, la mente, ajá. Y que tu plan para escapar de ella consiste en llevar la expiación ante la culpabilidad, sin pagar por los pecados. Y en hacer que la salvación parezca temible. Así es, porque entonces yo no confío en el plan de Dios, porque ese Dios, no, que se quiere que yo me muera, ¿verdad? Que es el ego. Y si intentas prepararte a ti mismo para el amor, lo único que harás será incrementar el miedo. ¿Por qué? Porque y si no viene la paz, y si no alcanzo la meditación, y si no puedo hacer el yoga bien, y lo hice mal, y si ahora sí lo alcanzo y mañana no, bueno.
La preparación para el instante santo le corresponde a aquel, y está con mayúsculas, o sea, la preparación del instante santo y de que tu mente esté preparada es un trabajo del Espíritu Santo y hay que dejarlo hacer a él lo que le corresponde. Que lo da. Entrégate a aquel, o sea, al Espíritu Santo, deja que él te lleve al instante santo, a aquel cuya función es la liberación. Tu trabajo no es la liberación. Tu trabajo es darte cuenta que no escoges la paz, que te encanta el conflicto y que eso no tiene sentido. Hasta ahí llega tu trabajo. En lo demás le corresponde al Espíritu Santo. No usurpe su función, dale solo lo que Él te pide para que puedas aprender cuán ínfimo es tu papel y cuán grande es el suyo. Esto es lo que hace que el instante santo sea algo tan fácil y natural. Tú haces que sea difícil porque insistes en que debe haber algo más que tú tienes que hacer, ¿verdad? Y que no, es que tengo que hacer, ¿por qué no alcanzas la paz ahora mismo? ¿Qué es lo que crees que tienes que hacer para alcanzarla? Y hagan listas, se van a dar cuenta de que no llega es porque yo creo que tengo que esto, que el otro, que el otro. ¿Te resulta difícil aceptar la idea de que solo necesitas dar un poco para recibir mucho? ¿Verdad? Esa lógica a la mente humana le cuesta. Es como dice Chopra, creo que habla esto de no me acuerdo qué, con el mínimo esfuerzo. Ay, no voy a hablar de eso porque no me acuerdo. Y te resulta muy difícil entender que no es un insulto personal el que haya tal desproporción entre tu aportación y la del Espíritu Santo. Tu aportación es mínima. Quien hace aquí todo el trabajo es el Espíritu y debemos darle lo que a él le corresponde, ¿verdad? La paz no ha llegado porque te vestiste de blanco ni te sentiste bien porque no viene de ti ni de lo que haces. Entonces dice, todavía estás convencido de que tu entendimiento constituye una poderosa aportación a la verdad y de que hace que ésta sea lo que es. Mas hemos subrayado que no tienes que comprender nada. Ahí está. No solo no tenés que hacer nada, tampoco lo tenés que entender porque pues esta lógica del Espíritu Santo y de que todo se te da porque sí, tu mente humana nunca la va a comprender. La salvación es fácil, ¿verdad? Salvación dentro de un curso de milagros significa felicidad. Entonces dice, el que tú seas feliz es fácil de alcanzar precisamente porque no te pide nada que no puedas dar ahora mismo. No te olvides de que fue tu propia decisión, la de la mente, no la tuya, hacer que todo lo que es natural y fácil para ti fuese imposible. Si crees que el instante santo es algo difícil, es porque te has erigido en árbitro de lo que es posible y aún no estás dispuesto a cederle el lugar a uno, o sea, al Espíritu Santo, que Él es el que sabe y Él dice que tenés la paz ya. Ok, ¿cuál es la perspectiva del Espíritu Santo? La paz está ya. Ya es tuya la paz. Ven que no le podemos permitir eso al Espíritu. No, espérate. Tengo que arreglar esto. Y aparte de eso, el ego te dice, no, la paz es que te puedes morir ya porque ya no vas a tener nada que hacer. Y comienza a decir un montón de cosas. La creencia según la cual hay grados de dificultad en los milagros se basa en eso. Todo lo que Dios dispone no solo es posible, sino que ya ha tenido lugar. Así es. La paz en ti ha tenido lugar desde el instante en el que Dios te creó, porque Él te creó en paz. Y la paz es eterna y no vas a poder cambiar eso. Por eso es por lo que el pasado ha desaparecido, ¿verdad? Todo tu diálogo interno va desapareciendo y borrándose. En realidad nunca tuvo lugar. Lo único que es necesario es deshacerlo en tu mente, que sí creyó que tuvo lugar. O sea, quitarle valor. Así es que bueno, hermosa esta clase y la otra va a estar también buena porque vamos a hablar de este lado del mapa del sueño feliz. Así es que la paz ya está ahí. El problema es que tú crees que hay condiciones, que tú crees que tienes que hacer esto, que tú crees que está justificado que hoy no tengas, que hoy estés en conflicto, y aparte de eso, que te des cuenta de que no la deseas. O sea, tu nivel del personaje nunca va a desear la paz. Esa es tu naturaleza. Entonces, cuando lo veas haciendo conflicto, como yo ahora antes de la clase,
vea, es el personaje y no tiene nada que ver conmigo porque ya le había agarrado y así vas a dar la clase y enojada vas a dar la clase. Deberías de llamar y pedir perdón. No, es que ese es el personaje, vea, ese nivel es el tonto, miserable, que se arrastra, esto y el otro, y quien da la clase es otro nivel completamente, así es que no me va a atrapar el ego y ha salido la clase maravillosa. Por lo tanto, el espíritu me dice, sí, hija, así va, dale. Así es que, bueno, gracias. Porras, Hola. le echa porras el Sí, espíritu, no te agüites. el espíritu me echa porra porque el ego me dice, oye, mira, y así vas a dar la clase porque te acabas de comportar con un deseo de ser especial terrible y acabas de pedir especialismo y ahora vas a decir que no se imaginan. Y yo aquí respirando, Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ese es el programa, no tiene nada que ver conmigo, ayúdame. Pero bueno, me ayudó, ¿verdad? Así es que gracias por estar aquí, de verdad, por quedarse tan tarde. Clark, que está, imagínate Alicia en Argentina, que yo creo que ya es la 1 de la mañana. Ceci, Jesús, Luz, Mami, Letia. ¿Qué hora es? Ahora 12:30. Ay, 12:30, imagínate, casi la 1. Bueno, entonces, gracias de verdad. Besitos y nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye. Bye. Chao.